como oración en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a decirle esta oración. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, venid a mí, y nos repites las palabras que dijiste al paralítico. Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer enferma, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y a los apóstoles, confiad, yo soy, no temáis. Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad. Y por el corazón de tu Madre Inmaculada te pido que no desfallezca nunca esta mi confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú permitas que vengan a mí, para que habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio en la hora de la muerte y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Seguimos viendo en el Catecismo esa parte última del credo. Creo en la vida eterna. Creo en la vida eterna. Es como muy razonable plantearse la cuestión del final de nuestra vida y hacerse la gran pregunta de si la muerte es el final de todo o hay algo más. Digo que es irracional, no es razonable el evadir esta cuestión. Hagan de cuenta que uno va en un tren, dormido, uno, no el tren, en que se despierta de repente y dice, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Es obvio que uno se hace esa pregunta, si no sabe cuándo se subió, quién lo subió, está dormido, o drogado, no, tal vez, si de repente se despierta en un tren, pues lo que uno piensa es a dónde voy, ¿no? Nadie se queda tranquilo y dice, pues qué bonito tren, ¿no? Qué bonito paisaje. Y luego le pregunta uno a algún vecino que ve por ahí, oye, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va ese tren? No va a ninguna parte. ¿Cómo que no va a ninguna parte? Eso no tiene sentido. Pues eso mismo tiene que ver con nuestra vida. Uno se pregunta a dónde vamos, cuál es el final, y alguien nos responde, no, esta vida no va a ninguna parte, se acaba y punto. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Pues sí tiene sentido vivir ahorita, tranquilo, a gusto, tratar de mejorar la vida, pero eso no satisface a nadie. Sobre todo a las personas más exigentes de bien, de belleza, de amor, de felicidad, porque todo eso no se encuentra aquí de una manera perfecta. Alguien puede quedarse satisfecho con esa respuesta, ese tren no va a ninguna parte. Se para de repente y ya, ahí no hay nada. Otros decimos, tiene que ir a alguna parte. Y eso es a lo que responde la fe. Pero antes de la fe, la misma razón. La razón tal vez no nos pueda decir a dónde vamos exactamente, como nos lo dice la fe. Pero la razón nos impulsa a buscar, eso sí es razonable, a hacernos la gran pregunta, ¿a dónde va este tren? Y esa es la pregunta a la que
hemos estado respondiendo a la luz de la fe. Hemos hablado de el cielo, hemos hablado que hay este tren derechito y de repente hay un cambio de agujas, o sea, se bifurca y un tren se va al cielo o un vagón se desgancha y se va al cielo y otro se va al infierno. No hay más que de dos sopas. Mientras el que va al cielo llega, puede haber un periodo de purificación que se llama purgatorio, pero el destino final no es más que doble, o el cielo o el infierno. Del cielo ya hemos hablado, no podemos hablar mucho porque no lo hemos vivido. Aquí vivimos pedacitos de cielo, ¿verdad? Incluso los enamorados le dicen, oh, mi cielito, porque el amor es el que más nos da la idea de lo que es el cielo. Y estar con una persona amada, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, cuando la familia está unida, son retazos de cielo, como que probaditas de cielo que vivimos. Pero no hay nada perfecto aquí. Siempre nos queda la sensación de que aquello no es suficiente. San Pablo tuvo una visión del cielo y al volver, oye, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Que ni el ojo vio ni el oído oyó. No les puedo decir lo que es. Es algo que no se puede expresar con palabras humanas. Les contaba yo la anécdota o la leyenda, si quieren ustedes, de Fray Malaquías. En un instante, pensando él antes de que no había, de cómo era posible que íbamos a pasar una eternidad viendo a Dios en la visión beatífica. Dice, pues qué aburrido, pues está bien un ratito, pero toda la eternidad. Cuando se quedó dormido aquel joven monje de 20 años y al levantarse tenía 110 años y se había quedado nada más contemplando un cielo azul que se asomaba entre los bosques y unos pajaritos que trinaban, y en eso se quedó al helado y pasaron 90 años. Se levantó de 110 como puro. Esa anécdota pues nos enseña cómo en el cielo nos quedamos arrobados por toda la eternidad. Pero no se puede ser mucho más. Lo que podemos decir es que todo lo que aquí queremos de amor, de belleza, de salud, de bienestar, sin sombra que lo opaque, sin nada que lo disminuya, eso es el cielo. Lo máximo de lo máximo que uno puede esperar. Y decíamos que para ir al cielo solamente Jesucristo nos puede llevar. No hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos sino el nombre de Jesús, dice San Pedro en una de sus primeras predicaciones después de Pentecostés. Nadie nos puede salvar. Allí salvar tiene que ver con el cielo. Salvación en sentido integral, total, o sea, equivale al cielo, al establecernos en una situación de perfección absoluta, de felicidad absoluta, que está compuesta de amor absoluto, de vida absoluta, de belleza absoluta, de todo absoluto, sin nada que lo desgaste o lo disminuya. Por eso les decía que el cielo es la expresión no solo de un artículo de fe católica, sino de las esperanzas más exigentes de la humanidad, aunque muchas veces no se puedan o no se hayan podido expresar convenientemente, incluso se expresan desviadamente, como es la búsqueda de una felicidad que
parte de ideologías como el marxismo, el nazismo, con su reino de 1000 años perfecto, el liberalismo, etcétera, son respuestas secularizadas a esa ansia profunda que tiene el ser humano de felicidad. Son, como les decía, torres de Babel, porque el hombre naturalmente quiere ir al cielo, quiere ser Dios, quiere ser perfecto, feliz. Pero cuando esa felicidad y ese cielo, esa perfección la busca a espaldas del único que se la puede dar, que es quien lo ha creado para eso, para el cielo, el hombre construye su propio cielo, pretende construir su propio cielo y fracasa. Como la Torre de Babel terminó en confusión, así terminan todos aquellos sistemas, ideologías, filosofías, partidos políticos, sistemas económicos, sociales, etcétera, que pretenden llevar al hombre a la felicidad plena, pero sin el camino que Dios ha trazado, que es Él mismo expresado en Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no se va por ese camino se pierde. Se perderán todos los que no son católicos, todos los que no son cristianos, todos los paganos y ateos. En principio sí, porque Jesús dice: id por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizar a la gente, enseñar lo que yo les he enseñado, para que el que crea se salve. En principio, el único camino es Jesús. Pero no sabemos hasta qué punto Dios puede tomar como vinculación con Jesucristo el deseo sincero de los que no lo conocen de buscar el bien y la verdad hasta donde ellos puedan encontrar. Eso se lo dejamos a Dios. Lo que sí sabemos, como dice el Papa Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, es que el medio ordinario que Cristo estableció para llegar a la salvación es su iglesia. Con la predicación de la verdad, que es el Evangelio, con la santificación del hombre a través de la redención de Cristo comunicada por los 7 sacramentos. Eso es lo que da pie a aquella antiquísima formulación que hicieron los santos padres: fuera de la iglesia no hay salvación. Sigue siendo verdad, siempre que no se tome de una manera rigurosa, en el sentido de que tiene la persona que pertenecer visiblemente al cuerpo de la iglesia, porque puede pertenecer al cuerpo de la iglesia por su búsqueda sincera de la verdad, por decirle al Dios que él ve entre brumas y entre oscuridades: Señor, yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero cumplir tu voluntad, y lleva desde luego una vida pues limpia, sana moralmente. Entonces, de esa manera está vinculada a la iglesia. Pero fuera de la iglesia no hay salvación, porque fuera de Cristo no hay salvación, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, al cual tienen que estar todos los que quieran estar unidos a Cristo. Si no lo consiguen de una manera expresa, pues lo conseguirán de una manera así como les digo, pero tiene que ser a través de esa vinculación. Sin embargo, aún creyendo en Cristo, amando a Cristo, muriendo en la paz de Cristo, perdonados nuestros pecados por Cristo, hay tantos pecados veniales. No se pregunta: ¿y los pecados veniales me impiden ir al cielo? Sí y no. Sí, porque no puedo entrar con pecados veniales al cielo. Lo siento mucho si alguno de ustedes pensaba que sí. No se puede entrar al cielo con pecados veniales, porque los pecados veniales son pecados. Serán muy veniales, muy ligeros, muy pequeños, pero son pecados. Es cierto grado de corrupción, es cierto grado de rechazo de la voluntad de Dios, de no conformidad con la voluntad de Dios, pero no merecen el infierno.
Hay pecados que se perdonan en este mundo y hay pecados que se perdonan en el otro. Para eso es el purgatorio. Para perdonar los pecados veniales y para acabar de satisfacer por los pecados mortales ya perdonados. ¿Qué quiere decir satisfacer? Rechazar totalmente el apego a lo que me llevó a ese pecado, al egoísmo, a la falta de amor, etcétera, etcétera. Entonces viene el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, porque han sido perdonados sus pecados mortales, pero imperfectamente purificados, porque todavía conservan apego al pecado, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. Aquí dice sufren, pues yo diría más bien goza de una purificación, aunque sea pesada, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Recuerden que el Apocalipsis 21-27 dice: al cielo nada manchado puede entrar. Porque supongamos que puede entrar todo el mundo con sus pecados veniales, con sus pequeños afectos desordenados, con sus pequeños egoísmos, pues el cielo al rato sería una sucursal de la tierra. El cielo no sería el cielo, estaría lleno de gente, pues si no pecadora, pero sí tibia, ¿verdad? No santa, no, al cielo puros santos, perfectos. Entonces esa perfección final que no logramos aquí se alcanza en el purgatorio. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, de los que ya han sido elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. En el infierno hay desasosiego, hay amargura, hay rabia, en el purgatorio hay paz. Hay sufrimiento, sí, porque es como que si me pusieran delante, con mucha hambre, delante de un banquete y no lo puedo alcanzar todavía, ¿verdad? Eso me hace sufrir, pero sé que lo voy a alcanzar. Es un sufrimiento sosegado. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura. Ya les decía yo algunos, desde el Antiguo Testamento, los Macabeos 12:43, San Mateo 12:32, que dice: el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, en cambio el que insulte al Espíritu Santo, o sea, el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en cerrarse a la gracia de Dios, el no arrepentirse, no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Aquí supone que hay pecados que pueden ser perdonados en el otro, que son los pecados veniales. Mateo 5:25-26, cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. En este pasaje Jesús hace referencia a un castigo temporal que no puede ser el infierno ni tampoco el cielo. En esta parábola Dios es el juez, y si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo antes de ver a Dios, Dios nos pedirá cuentas por el mal que les hicimos. La prueba que este texto habla del purgatorio es para nosotros que algunos santos padres lo han citado en prueba del purgatorio, como Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, un gran padre Orígenes, San Jerónimo, San Ambrosio, etc. Hay muchos pasajes que hablan del purgatorio que los protestantes no aceptan y los ortodoxos no aceptan el nombre, pero sí tienen más afinidad con el fondo del purgatorio. Ya les decía por qué los protestantes, el protestantismo no acepta el purgatorio. Porque el concepto de justificación para el católico es que el Señor nos justifica o nos santifica desde lo más hasta lo más profundo de nuestro ser.
nos transforma, nos configura en Jesucristo. El que entra al cielo es otro Cristo en santidad, semejante a la suya, hasta los últimos recovecos de su alma. Mientras que para Lutero y el protestantismo, el hombre sigue siendo pecador aún después de justificado. Aún después de justificado, nada más que si entra al cielo porque Cristo lo cubre con el manto de su sangre divina y el cielo lo acepta por eso. Pero el hombre sigue siendo pecador. Entonces no tiene caso el purgatorio. Si el purgatorio es para terminar de santificarse plenamente para entrar al cielo, y uno no santifica para entrar al cielo, entonces ¿qué caso tiene el purgatorio? ¿Está claro eso? Pero pues es más hermosa, razonable y justa con la redención de Cristo la doctrina católica, porque Cristo no solo vino a no imputarnos el pecado, sino a perdonarlo de raíz y a santificarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Dice San Gregorio Magno, Papa del siglo VI, dice: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio final, o sea, decíamos que ya vimos eso, al morir uno hay un juicio particular, y en ese momento el alma, no el cuerpo, porque está todavía sin resucitar, el alma se va con Dios o se va al infierno, ya, al morir, o se va con Dios directo al cielo o a través del purgatorio. Bueno, dice el Papa, respecto a ya después el juicio final vendría la resurrección de los muertos y el juicio a todas las naciones, a todo el universo, a toda la humanidad entera. Respecto a ciertas faltas ligeras existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en el siglo, ni en este siglo, ni en el futuro. Ya he insistido en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo: en la impenitencia final, o sea, no arrepentirse, el rechazar el perdón de Dios, que es ese perdón viene por la insinuación, por la labor que el Espíritu Santo ejerce en nosotros, invitándonos a aceptar a Dios, a aceptar su perdón. Si uno se cierra a esa gracia del Espíritu Santo, se aferra a su propia, a su pecado, no hay nada que hacer. Dios no lo puede perdonar, porque Dios no nos obliga, quiere una aceptación libre de su perdón. En esta frase, dice San Gregorio, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, en este mundo, en esta tierra, pero otras en el siglo futuro, que serían las faltas veniales, porque las mortales no se pueden perdonar porque ya no hay pecados mortales allá. El que muere en pecado mortal se va al infierno. Perdone que hable tan claro. Ahora el lenguaje políticamente correcto se utiliza también en la catequesis, en la predicación, y le doramos la píldora, le decimos que el infierno, que no se crea que no es tanto. No, así dice la Escritura. El que muere en pecado mortal se va al infierno. El que muere sin pecado mortal se va al cielo, y si tiene pecados todavía que purificar o que ser perdonados, se va al purgatorio. Por eso estamos como estamos, porque ya del infierno no se habla. Ya la gente no sabe a dónde va el tren que lo lleva. Dicen que antes hablábamos demasiado del infierno los predicadores, que nomás queríamos asustar a la gente, pero ahora nos hemos ido al extremo contrario. Ya no mencionamos el infierno, y eso es adulterar la palabra de Dios. Pero ahorita vamos al infierno.
es decir, a tratar el asunto difícil. Bien, pues ya, vamos pues a ver el infierno. Hay una hermosa poesía de Fray Pedro de los Reyes del siglo XVI, del siglo de oro español, que dice: yo para qué nací, para salvarme. Es lo que decían nuestros catecismos antiguos, Ripalda, Astete, San Pío X. ¿Para qué nos creó Dios? Para llevarnos consigo al cielo. Yo para qué nací, para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río, y duermo, y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Con otras palabras, ves la tempestad y no te hincas. Cuentan de un fraile de esos antiguos misioneros que venía de España en un barco, acompañado de un hermano de la orden también franciscana, pero lego, no sacerdote. Y el padre venía allá en su camarote en la panza del barco. Comienza una tempestad a sacudir el barco y el hermanito sube arriba a la cubierta y al rato baja. Dice: no, padre, no se preocupe. Los marineros están... dijo: padre, está hundiendo el barco. ¿Y qué están haciendo los marineros? No, están echando blasfemias y palabrotas. No te preocupes, no creen que se va a hundir el barco. Y sigue el barco moviendo. Ve pues allá a ver qué pasa con los marineros. Tenía razón, padre, ya no hay peligro, todos están rezando. ¿Cómo que están rezando? Ahora sí que está el peligro. ¿Verdad? Porque si los marineros no se preocupaban por morirse, pues se chapa la ropa. Pero ahora sí se preocupan, están rezando, quiere decir que ahora sí ven que está el peligro de ver. Pues muchas veces nosotros, ni viendo el peligro, nos hincamos. Loco debo de ser, pues no soy santo. Salvo que elijamos libremente amarle, libremente, porque el amor nunca se puede imponer. Ninguna novio le dice a la novia: ahora tú tienes que quererme. No, el amor es amor. Y eso de amor libre como una mala expresión, pero en realidad el amor es libre. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. ¿Por qué insiste tanto aquí? Pone como centro de la fidelidad a Dios el amor. Pues ya sabemos, porque en el amor consisten todos los mandamientos. Finalmente se reducen al amor, amar a Dios y al prójimo. El que no ama permanece en la muerte, está muerto simplemente, dice San Juan. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo hace falta predicar esto a los que tanto matan todos los días? Todos los días matan y matan y matan. Jesús mismo dijo: el que me ama cumplirá mis mandamientos. O sea, obras son amores y no buenas razones. No basta decir te amo, sino ver cómo me amas, cómo es tu actitud, tu vida, tus obras conmigo.
Pues eso que todos debemos decir para aquellos que dicen que nos aman, sobre todo en la familia, Jesús nos lo dice. ¿Me amas? Pues cumple mis mandamientos. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Autoexclusión. Porque algunos dicen, no, Dios no manda a nadie al infierno. En cierto modo es verdad, porque el que va al infierno es porque él mismo se ha preparado eso. Es porque de alguna manera en este mundo ya vive en el infierno. Al vivir sin amor, al vivir haciendo daño, ya vive en el infierno. No más que las cosas de este mundo lo sostienen para darle cierto sucedáneo de felicidad. Todos esos criminales, asesinos, ladrones, violadores, etcétera, 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 no sienten que están en el infierno porque hay cosas, placeres que de alguna manera les hacen sentir bien. Pero cuando esas cosas que les hacen sentir bien, como la vida, la salud, la comida, las cosas que tienen, los placeres que buscan, se acaben y quede solamente la verdad desnuda de que mi felicidad era Dios y lo he perdido para siempre. Al darse cuenta de eso, esa es la frustración absoluta. Como les decía, esto hay que predicar, no es amenazar, no es amenazar. Jesucristo nos habla muchas veces del infierno y no nos amenaza, simplemente nos advierte, como ya nos advertía el Señor en el Antiguo Testamento a través del pueblo judío. 2 caminos tienes delante de ti. El camino de mis mandamientos que lleva a la vida, a la felicidad, y el camino de tus caprichos que lleva a la muerte. Tú sigues tus caminos porque crees que eso te va a dar felicidad, pero te advierto, lleva a la destrucción y a la muerte eterna. Dios no estaba amenazando al pueblo judío. Como los papás no amenazan a los hijos cuando les dicen, si haces esto te vas a perder, si tomas drogas, si te entregas al alcohol, a la vida desordenada, si no estudias, si te vas a hacer daño. No me amenaces. Eso dicen los hijos, no me amenaces. O no me digas eso, yo sé lo que hago. Es la respuesta. Pero no sabe lo que hace. Los papás por su amor sí saben, por su experiencia, a lo mejor hasta han seguido ese camino torcido y ya se recuperaron y por eso le dicen no te vayas por allí. Y ahora pensamos que el hablar del infierno es estar amenazando a la gente y la gente piensa que el padre no debe hablar del infierno. Pero ¿cómo vamos a mutilar la palabra de Dios, la Biblia, al no hablar del infierno como una real posibilidad? Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Es lo que hace el médico nos dice o toma esa medicina o se va a enfermar, o se va a empeorar y se va a morir. Óigame, el doctor no me amenace,
¿Quién le dice al doctor no me amenace? Porque le está diciendo las consecuencias de tomar una mala decisión, de no poner el remedio, de tomar esa medicina o de no hacerse esa operación. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego de que nunca se apaga. Como del cielo, no se puede hablar sino a través de figuras o de imágenes, porque no podemos hablar de algo que no hemos visto, un banquete, una fiesta, porque un banquete aquí pues, nos hace pasar a todo el rato. También del infierno pues, se usan figuras como el fuego, una buena quemadita pues, nos hace sentir muy mal. Imaginen estar metidos en el fuego. Fuego reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, pecado con el Espíritu Santo, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo, dice Jesús. O sea, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle más miedo al que puede perder su alma y su cuerpo en el infierno. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Dice en ese pasaje famosísimo de Mateo 25, donde dice que vendrá el Hijo de Dios con toda su gloria y su poder y su majestad, y pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda. A uno les dirá, venga, bendito de mi Padre. A otros les dirá, aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué más claro queremos que hable Jesús? La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. El que cae allí ya se quedó allí. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, como también suben al cielo inmediatamente después de la muerte, los que así lo obedecen. Y los que bajan al infierno ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, como le dice esa figura. La pena principal del infierno, sin embargo, no es que sea el fuego que me quema, sino la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a la que aspira. Que les decía, en este mundo uno no se preocupa de ir al infierno, porque muchos dicen, pues yo me la paso toda, mato, robo, hago lo que me da la gana, pero pues me la paso a toda. Pero no piensan en la muerte, obviamente, eluden ese pensamiento. Pero cuando todas esas cosas de las que se agarraban para encontrar cierta felicidad, que incluso encuentran a través del robo, el crimen, cuando todo eso se acabe y quede la cruda realidad que mi única y verdadera felicidad es Dios y lo he perdido para siempre, imagínense nomás, para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad, a usar bien de la libertad. No son una amenaza, no es asustar con el coco a los niños. Es un llamamiento a la responsabilidad, a asumir la vida en serio. Constituyen un llamamiento apremiante a la conversión. Como dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella.
mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué? Por la concupiscencia, simplemente. Como dice un dicho muy cínico, en este mundo lo que más nos gusta o es pecado o tiene demasiadas calorías o me hace daño. Y es que de lo que nos hace daño, sea pecado, sea comida, o sea maltratar el cuerpo de otra manera, debíamos de apartarnos instintivamente. Pero la concupiscencia, la inclinación al mal, nos hace buscar el mal como si fuera un bien. Tenemos el gusto del bien estragado. O sea, ya no saboreamos. Es como cuando uno come comida normal y le comienza a echar sal o chile y cada vez más picante, más saborizante, porque ya no le sabe a nada. Y ya ven esas churrumais y papitas y cosas de esas que están súper chilosas, porque antes no eran así. Les han ido aturrando más y más sabor picante, porque la gente pide más, porque tiene ya el gusto echado a perder. Y así también con el bien, tenemos que echarle más y más picante para que nos sepa. Les voy a leer este tema para terminar con el tema del infierno. El infierno es uno de esos temas candentes, y no me refiero porque haya fuego allí, sino porque es uno de los temas así más controversiales que siempre atraen la atención del público, ya sea para impresionarse o para burlarse del infierno. Obviamente los que no tienen fe, pues ¿qué van a creer en el infierno? No creen ni en el cielo ni en el infierno. Son los que van en un tren y dicen este tren no lleva a ninguna parte. Obviamente el tema es ocioso para los que niegan la existencia de Dios, la revelación divina, la idea de la trascendencia, la remuneración después de la muerte. Se dice que en otros tiempos los predicadores abusaban del fuego del infierno como un recurso fácil para apartar a los oyentes del pecado. Ahora parece que han caído en el extremo contrario, sea porque algunos ya ni creen en el infierno, aún de los predicadores, sea porque no quieren hacer el ridículo frente a una audiencia que mueve la cabeza con escepticismo. Ah, qué padrecito, ya va a hablar del infierno. Espero que no estén en ese caso ustedes, no están aquí pitorreando allí. Bueno, yo sé que no. Como siempre, la ley del péndulo. Tendemos siempre de un extremo a otro. Creo que es necesario acercarnos al tema con una reflexión reposada que supere cualquier tipo de superficialidad o precipitación, tanto para aprobarlo como para negarlo. Creo que el infierno no se puede entender separado de una sana antropología, o sea, una sana visión de lo que es el hombre. La fe cristiana afirma que la libertad y la responsabilidad constituyen la esencia de la existencia humana. La libertad y la responsabilidad, la esencia de la existencia humana. Es decir, la grandeza del hombre consiste en su libertad, y esta supone la capacidad del hombre de hacerse responsable de sus actos, aun en las circunstancias en que esa responsabilidad estuviera disminuida por diversos condicionamientos del ambiente o de la propia persona. Es decir, para que haya pecado tiene que haber plena libertad. A veces las personas se crían en un ambiente tan negativo que no tienen clara conciencia para distinguir el bien del mal. Entonces la libertad está disminuida, ¿verdad?
Estos pueden ser casos aislados, temporales, de cierta intensidad, pero no una ley general que abarque a todos los hombres y a todo lo que el hombre hace. De otro modo, ya no seríamos hombres, seremos seres humanos, personas, porque no seríamos libres. Quedaríamos reducidos a simples animales irracionales, robots, o como dicen algunos, partes anónimas de un todo divino en el que el bien y el mal se confunden, como el gnosticismo. La libertad consiste en poder elegir sin condicionante externo o interno lo que hacemos a partir del discernimiento de lo que es bueno o malo para nosotros. Es curioso que en nuestra época, al mismo tiempo que se reivindica una absoluta libertad para que cada uno haga lo que quiera con su vida, se niega que nuestras decisiones conlleven alguna responsabilidad. Una contradicción. Soy libre, pero lo que haga no me trae ninguna consecuencia, la cual es precisamente consecuencia de esa libertad. Se quiere la libertad, pero no el resultado de ejercer, y con eso se anula la libertad, porque si el hombre no puede hacer el mal, porque eso dicen uno, no, nadie hace el mal realmente, nadie es malo, entonces tampoco es bueno, nadie es bueno. Si no es malo, nadie es bueno. Si no podemos hacer el mal porque no hay responsabilidad, tampoco podemos hacer el bien, porque también el bien se debe hacer con responsabilidad, una libre decisión. Pero en ese caso, en vez de ser hombres, seríamos hormigas guiados por el instinto o máquinas. Por eso también hoy se niega, o más bien se elude el tema del pecado. Hay leyes de la naturaleza que uno sabe que si las infringe, sufre las consecuencias. Si yo pongo la mano en el fuego, me quemo. Si yo como algo que está echado a perder, me enfermo. O sea, la naturaleza es implacable. En el campo moral pasa lo mismo, nomás que no queremos admitirlo. Aunque el resultado no sea tan inmediato y tan evidente, por eso no queremos admitir. Todos los males que nos pasan, por ejemplo, la destrucción, la desgracia de las familias, viene muchas veces del pecado de los miembros de la familia, de un padre desobligado, de un padre borracho, de un padre golpeador de la mamá, etc. Cosas así. ¿Qué viene ahí inmediatamente? La desgracia para la familia. Nuestra libertad no es un jueguito de Dios. Él no nos hizo libres de mentiritas. Eso hubiera hecho si al final, cuando tenemos que enfrentarnos al juicio de Dios y a la posibilidad real del infierno, Él nos dijera, no te creas, todo lo que te dije sobre hacer el mal y hacer el bien y evitar el mal, no te preocupes, aunque haya sido el peor de los genocidas, borrón y cuenta nueva, aquí vienen todos. Entonces, ¿dónde está la libertad? Ser un engaño de Dios. No sé si me siguen. Todos, víctimas y victimarios, siéntense juntos finalmente en la misma mesa como si nada hubiera pasado. El asesino que mató a la niña que violó, se murió sin arrepentirse, va al cielo y ahí se encuentra la niña, se sientan los dos en la misma mesa como si nada. Lo que es absurdo aquí es absurdo allá. Otra cosa es que ese violador y asesino de esa niña se arrepienta, haga penitencia, se santifique y allá lo reciba María Goretti, Alejandro Serenelli, que la apuñaló porque ella no quiso acceder a sus malos deseos. Ella murió y él, pasando los años, se arrepintió, se santificó y seguramente está en el cielo con ella. Imagínense tantos violadores y asesinos que mueren incluso en una emboscada de otros o de la policía y se mueren y
se van al cielo con las mismas víctimas. Pensar eso se llama, no es ser bueno, se llama buenismo. Tirar todo a lo bueno. Aquí no pasó nada. Ser ateo agnóstico es mucho más coherente que pensar de esa manera. Como decirle a un ateo, no hombre, no, tú después de todo no es tan ateo, tú crees en Dios, hombre, nomás que no. Y el otro dice, oye, por favor déjame en mi libertad, yo no creo ni quiero creer. ¿Por qué me quieres a fuerzas hacer que yo crea en Dios si no creo? He tomado mi libre decisión de no creer y de no hacer lo que ustedes dicen que Dios manda. Uno quiere salvar a como dé lugar a la gente. O sea, deje que tome su decisión. Muchos cristianos no ven que con ese modo de pensar en realidad está haciendo nula la redención obrada por Jesucristo y de paso anulan el hombre. Porque si todos nos vamos a salvar, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió en la cruz? Eso dicen los que, aunque no hubiera venido, se salvan porque el infierno no existe. Otros dicen, no, es que ya con eso de haber venido, de haberse encarnado y haber muerto en la cruz, ya salva a todos. Es otra forma diferente de pensar, no sé si se fijan. Pero allí también no respetan la libertad del hombre. Porque Dios sí vino a salvarnos, pero San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. No te pidió permiso para crearte, porque ahí se adelantaron sus papás y hicieron lo suyo, pero sí te va a pedir tu asentimiento para salvar. ¿Quieres o no quieres? ¿Me aceptas o no me aceptas? Muchos dicen, no, Dios es infinitamente misericordioso. No podemos pensar que mande a alguien al infierno. En primer lugar, creer que existe el infierno y afirmar que nadie va allí es lo mismo que negar su existencia. ¿Para qué va a crear Dios el infierno si nadie va a ir allí? Dios haciendo cosas inútiles. ¿Para qué? ¿Solo para asustarnos? No cabe. El infierno es verdad. No existe como una realidad en sí, sino como carencia y frustración radical y definitiva del bien. Es como la oscuridad. La oscuridad no existe, es la ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de Dios. Es vivir en la sombra total, en el frío total, porque no hay ni el calor de Dios, ni la luz de Dios, ni el amor de Dios. No hay nada que es lo que Dios es, el bien. Se trata de conciliar la misericordia con la justicia. Para el hombre, para nosotros, o Dios es misericordioso y perdona, o es justo y condena, y castiga. Y uno no puede entender cómo Dios puede ser al mismo tiempo misericordioso y justo, pero sí lo es. Su justicia no quita su misericordia y su misericordia no quita su justicia. Por su misericordia nos perdona y por su justicia nos condena. En esta vida es el tiempo de la misericordia, hasta de los pecados más graves que pueden existir. Dios los perdona porque una sola gota de la sangre de Cristo basta para perdonar los pecados del mundo entero. Pero si uno rechaza esa misericordia y muere en ese rechazo, entonces queda la justicia, el castigo, si quiere llamarse así. Después podemos hablar del término castigo, que también a muchos les da no sé qué al oír hablar de la palabra castigo. Ya no existe castigo. Dios no condena a nadie,
pero tampoco salva a nadie a la fuerza, violentando las mismas leyes del bien y del mal que Él ha impreso en nuestra naturaleza, de las cuales da testimonio nuestra conciencia. Toda la Sagrada Escritura está llena de alusiones al infierno, es decir, a esa definitiva frustración del ser humano. Jesús mismo habló con frecuencia del infierno. San Juan nos enseña que el infierno es una opción que nos hace vivir ya desde ahora en el infierno. Quien no ama permanece en la muerte. Dice el Catecismo, en un número que no hemos llegado, pues sí, aquí, en el número 1036, dice: las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno, que hemos visto. Y el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, Salvados en la Esperanza, nos dice esto: la opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte, cuando se queda ya fijada la opción que hemos hecho. Aquí la podemos cambiar de sí a no, de no a sí, me quieres, no me quieres, si me quieres, no te quiero, pero ya una vez que muere uno, ahí queda como quedó. Puede haber personas, dice el Papa, que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y de la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira, personas que han vivido para el odio, que han pisoteado en ellas el amor. Esta es una perspectiva terrible. En semejantes individuos no habrá ya nada remediable y la destrucción del bien será irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Permítanme unos minutitos, porque ya terminó el tiempo. Dice el Papa: todos queremos un mundo justo. Fíjense esta reflexión del Papa pero no podemos reparar todas las destrucciones del pasado a todas las personas injustamente atormentadas y asesinadas. O sea, aquí no hay justicia. Aquí no se pueden resarcir ya tantos males terribles. Incluso metiendo al asesino a la cárcel, eso ya no lo... El daño, el mal hecho ya no lo remedia nada. Solo Dios mismo puede crear la justicia, que debe ser justicia para todos, también para los muertos. Y como dice Adorno, un gran marxista, cita el Papa, solo la resurrección de la carne, que él como ateo considera irreal, pero de todos modos dice, en caso de que exista la resurrección de la carne, podrá crear justicia. Que es un ateo diciendo, si hubiera justicia, solo se alcanza por la resurrección, por la cual unos van al castigo eterno y otros a la felicidad eterna. Pues bien, dice el Papa, nosotros sí creemos en esa resurrección de la carne, en la que no todos serán iguales. Y termino. Por eso podemos decir que el infierno es necesario, porque es una respuesta que, además de ser corroborada con la revelación divina, parece ser la única explicación lógica a tantas preguntas que nos hacemos sobre el mal, la libertad y la justicia definitiva. Sin infierno quedarían sin respuesta muchas cosas. Obviamente el infierno no lo debemos ver como un tema autónomo dentro de la totalidad del mensaje cristiano. O sea, el Evangelio, que es buena noticia, no es una noticia sobre el infierno, ¿verdad? Sería contradictorio a lo que es el Evangelio. No, el Evangelio es una noticia sobre el cielo,
sobre la salvación, sobre la felicidad a la cual está llamado el hombre. Si se abre el infierno es porque no puede hablarse del cielo sin su contraparte, como no se puede hablar de la salud sin enfermedad, como no se puede hablar del odio, del amor sin el odio. Pero el mensaje cristiano es salud, salvación, amor. Pero no olvides que si esto no se abraza, si no se acepta, queda lo otro. ¿Y qué es lo otro? El odio, el pecado, el infierno. Bien, hemos terminado.